Buenos días, estamos acá en un nuevo formato, somos Tesis en AINI. Un saludo a todos nuestros seguidores, hemos dado un salto cualitativo para que nos vean, para vernos, para que queden documentos más interesantes. Y para este nuevo salto tenemos un invitado especial que nos honra con su presencia hoy día, que es Brady Romero Ricalde. Él es un artista plástico, él es cusqueño, es escritor, es cineasta también y Editor, editor, editor de texto. editor, ¿no? Ilustrador. Y es motivo de esta entrevista la posibilidad de analizar, de hacer una pretensión de crítica de Del su libro. libro, El Sagrado Sendero del Agua, Inca, El Sagrado Sendero del Agua. Este libro ha sido presentado recientemente en la Feria Internacional del Libro en Lima y es el fruto de largos años de conocer, de empaparse, de alternar y de mucho tiempo de lectura, ¿no? Lecturas y conversaciones Y sobre conversaciones. conversaciones. Dejo a Brady para su saludo a nuestra audiencia. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, o a la hora que nos estén viendo, o buenas madrugadas. Gracias por la invitación. Va a ser interesante poder conversar con Gabriela, porque ella, tengo entendido que tiene eh, estudios en filosofía, es médico, ella también. Entonces, vamos a explorar lo que yo no sé del libro, que normalmente siempre sucede así con las obras de arte. A veces uno trabaja dentro de, ya sea pintando, escribiendo o ilustrando, no tiene a veces realmente conocimiento de lo que va desarrollando, y para eso va a ser esta conversación, para descubrir y desentrañar ciertos mecanismos con los que fueron construidos el libro, de los cuales yo no tengo en verdad conocimiento, pero sí el trabajo y los conocimientos y la experiencia. la, Vamos a entrar en epistemología de la creación del libro este. Bueno, yo estoy sujeto a las preguntas que me hagas. Uh -huh. Vamos a ver. Muchas gracias, Brady, por estar acá, compartir este día tan maravilloso, tan lindo, y poder tener la ocasión de entrevistarte. Has accedido gentilmente a venir a este espacio. Ya has estado invitado en nuestras anteriores versiones. Eh, Hablamos de cine, creo, en una sí, anterior. Sí, sí. justamente, ¿no? Quiero dar una pauta respecto a por qué estamos conversando ahora en esta ocasión de El Sagrado Sendero de la Inca, El Sagrado Sendero del Agua, un libro, porque Tesis en AINI es un programa que pretende eh, mm, cultivar un capital relacional en el cual se pueda conversar acerca de las tesis, se pueda apoyar en el trabajo intelectual de los tesistas, y he puesto como un experimento mi propia tesis de licenciatura en filosofía, que es la filosofía de la historia, una poética del cine documental. Entonces, en episodios anteriores hemos estado tratando de definir, para hacer nuestro marco teórico, lo que es el cine documental, lo que es la filosofía de la historia, y en esta ocasión vamos a poder trabajar algo dentro de lo que significaría la poética. La poética es algo en filosofía que tiene mucha antigüedad. El primer libro acerca de la poética lo escribió Aristóteles, y que básicamente tiene un contenido prescriptivo, es decir, de cómo se deben hacer las cosas, ¿no? De cómo se escribe una tragedia, cómo se escribe un poema. Hay que recordar que los griegos tenían una especie de juegos florales en un tiempo,
en el que tenían que calificar el trabajo de los poetas y también el trabajo de los científicos, las ciencias naturales, etcétera, porque incluso los científicos escribían en verso con cierta métrica. Entonces se tuvo que aclarar, y lo aclara Aristóteles, que no porque las ciencias se escriban en verso con cierta métrica no son poemas, ¿no? Entonces los poemas son los que escriben los poetas, ¿no? Y establece ciertas normas y, por ejemplo, como el arte para los griegos es mímesis, sus parámetros son básicamente desde un punto de vista mimético, que tiene que parecerse lo más posible a la realidad, ¿no? Entonces, eso. Pero en tu libro nos encontramos con una forma de desarrollar el libro bastante interesante, ¿no? Porque vas de un trabajo pictórico, ¿no? Gráfico, hay gráfico, de gráficos. ilustración, a el libro. El libro. O es un proceso que va en ambas aristas inicialmente. El proceso no es algo que yo haya definido que sea de esa manera, ¿no? No es que yo haya dicho, bueno, voy a hacer un dibujo y después voy a escribir sobre ese dibujo. Se dio de manera fortuita, por ciertas situaciones. Yo no tenía el control de eso. Sucede que yo hice una ilustración sobre la cosmogonía inca que representa los dioses, los recintos arquitectónicos que se conocen en el tramo hacia Machu Picchu, que es más conocido como el Camino Inca, porque con un amigo queríamos hacer un manual para los viajeros, y el manual tenía la intención sencillamente de mostrar todos los vestigios arqueológicos hasta llegar a Machu Picchu. Y esa idea fue creciendo, fue avanzando, porque para hacer una ilustración uno necesita documentarse. Entonces la documentación, en el proceso, perdón, de la documentación, es que voy dándome cuenta que necesitaba mucha más información respecto a lo que significa la geografía, para qué servían estos recintos arqueológicos, qué gente vivía ahí, cuál era la flora, la fauna, los climas, y empieza a ampliarse, una cosa llevaba a otra, ¿no? Porque quería saber en qué piso ecológico estaba Guayabamba, porque es especial el emplazamiento que crearon los incas, cuál era lo especial, qué es lo que hizo que ellos construyeran ahí. Me empecé a documentar y eso me llevaba a tener información sobre la flora, la fauna, la ecología, la agricultura, quiénes han quedado ahora ahí, por qué es importante esa construcción. Y esto empezó a crecer, y el dibujo no lo comencé a hacer hasta que realmente había reunido documentación que a veces no lograba terminar todo, ¿no? Y tenía que tener una lectura mucho más rápida de las cosas esenciales. Y bueno, una vez que terminé de hacer esa documentación, me puse a dibujar. Así que a la par dibujaba y también seguía leyendo algunas cosas. Terminé el gráfico en un par de años porque la historia es larguísima. Dentro del libro se cuenta. Ahí están los detalles de cómo es que este dibujo tuvo procesos incluso de forma, de contenido, por qué quité algunas cosas, por qué agregué otras, por cuestiones políticas, por cuestiones arqueológicas, históricas, porque también al manejar la idea de la imagen, el dibujo, tengo que aportar algo y tengo que, vamos a llamarle, decolonizar ciertas cosas o desmachificar ciertas cosas. No sé si existe esa palabra, pero había una imagen como anécdota donde estaba primero el Inca, su séquito y los soldados, y era todo bien masculino, ¿no? Y macho, era todo guerrero. Pasó un tiempo y me parecía demasiado fácil una imagen así, demasiado evidente. Eso es lo que podría hacer cualquiera respecto a lo que uno considera lo que fue la cultura inca. Consideré entonces que había que limpiar esa imagen fácil y cotidiana de
el Inca y su poder y todos los que lo rodean son hombres y están en una postura guerrera, imponente, ¿no? Y decidí cambiar esa imagen por algo mucho más doméstico, más cotidiano, un poco más difícil de imaginar. Entonces coloqué a toda una familia completa. Ujú, Eh, Está Viracocha, Inca, Pachacútec, el pequeño Tupac Yupanqui ujú. y Chañancoricoca. Es una escena mucho más doméstica, lo vamos a llamar, mucho más cercana, Accesible. accesible, ¿no? Menos heroica, menos lejana. Cambios como esos subieron en toda la gráfica, en todo el dibujo, ¿no? La Ujú, ubicación de ciertos espacios arquitectónicos y geográficos. Tuve que hacer algunos movimientos poco usuales, es decir, algunos espacios geográficos fueron movidos por una licencia artística para crear una imagen un poco más equilibrada y completa, ¿no? He movido de la... Geográficamente debería estar a la derecha Moray, ujú, lo moví a la izquierda para que ujú. siga un hilo visual. Ok. Son recursos y licencias que se da un dibujante, ¿no? Ujú, Imagino que en las otras artes también se da para generar un efecto mucho mayor y lograr una imagen completa. El proceso entonces tuvo este tipo de cosas en las cuales había que quitar, sacar, poner, o a veces tenía una nueva información a la que tenía acceso ujú, a nuevos estudios y había que borrar, había que colocar otras cosas. Una vez que terminé el gráfico, eh, no quería ponerle leyendas, es decir, ujú, no quería manchar la imagen con ujú, texto y ujú. colocar Machu Picchu, Ollantaytambo. Sentía que iba a manchar la imagen como Claro. tal y a mí la imagen como tal me parece bella. Por eso me gusta el cine de poco diálogo, Ujú, porque la imagen como tal tiene que darte todo, ¿no? ujú. Tienes que tener la capacidad de poder leer eso también. Y al obviar poner las leyendas, le dije, pero ¿y cómo van a entender el recorrido de este mapa? Ujú, Lo van a conocer, van a entender unos 10 o 20 gatos, pero ujú. más no. Y mi intención es Que lo que entiendan. lo entienda mucha gente, Ujú, desde un niño a un adolescente, un anciano, conocedor o no ujú, de la cultura cusqueña. ujú. Entonces, alrededor del mapa hice anotaciones de qué es lo que había. Y estaba más enredado que al principio, porque nadie iba a leer ese tema, nadie se iba a dar el tiempo de leer eso. Entonces A quedó pesar que tenía una estética, las mismas letras, la la caligrafía. caligrafía alrededor. Mira, y es eso porque de todas las habilidades que yo Ujú, tengo como ujú. plástico, carezco de caligrafía. Pero en tus cuadros es recurrente que utilizas caligrafía de alguna manera, en algunos, al menos en una etapa. Mm, en algunos Conozco tu obra experimentos, y sí. en algunos experimentos sí escribes, ¿no? Como texto, textura y textil. Ajá. Sí hay un experimento, pero Ujú, no ha sido una cosa que quería mostrarlo. Sí lo has podido ver, pero es algo que no lo he mostrado. ya. Pero me ha servido para jugar con el texto, la caligrafía como Ujú, textura, ujú. como una cosa así estética muy personal, Más como imagen que como texto. como texto, sí. Y trabajé con grafías, incluso con ideogramas japoneses, Ujú, con otros idiomas, y era más una exploración personal de cómo funciona lo gráfico, ¿no? ujú, Y bueno, entonces no quería manchar, tengo una mala caligrafía, no tengo un ujú. talento para hacer una caligrafía que diera con el mapa, y buscar a alguien que tuviera una caligrafía como para que se adapte al mapa, me iba a tomar siquiera unos meses más. Además es la influencia de Guamampoma, Y no quería caer tampoco en eso. Es claro, decir, no quería repetir. replicar, Ujú, repetir, porque considero que en las artes, al menos cusqueñas o peruanas, se ha estancado por eso. ujú, Hay una réplica para hablar de temas andinos, se ujú, utiliza esa tipografía de Guamampoma, las claro. composiciones, no hay una exploración nueva, termina siendo como que seguimos viviendo de lo que han hecho antes, ¿no? Lo que Claro, sucede en la fotografía. Seguimos viviendo bajo la sombra de Martín de Chambi.
no quería caer en el mismo facilismo de replicar esta estética que se ha dado en la colonia o en el siglo XX, en inicios del siglo XX. Por eso es que consideré que había que utilizar otros recursos y dije, haré un manual. Haré un manual en el que sencillamente se diga que el recorrido visual del mapa lo puedes hacer de abajo hacia arriba y vas a encontrar Tal y tal y tal. tal cosa, ¿no? Este dibujito, es decir, acompañar un fragmento del mapa, el texto. Entonces empecé a hacer eso poco a poco y empecé a hablar primero sobre los personajes principales. Otra vez buscar documentación y ver y dar una explicación sencilla, amable, coloquial, sin entrar en complicaciones académicas. Pero había que documentarse, porque para llegar a tener una simpleza, una sencillez en muchas actividades, tienes que conocer bien las cosas. Es la maestría, ¿no? La única manera es esa, no hay de otra. El buen herbolario, para él darte la fórmula que tú necesitas para cualquier mal, ha tenido que explorar y hacer combinaciones y conocer y entender bien en qué temperatura, en qué tiempo tienes que ponerlo, cuándo tomarlo. Y eso te ayuda a dar una síntesis, ¿no? Para hacer la vida más fácil sí, todo lo que estás contándome me hace un flujo de ideas así permanente y disculpa que te interrumpa, no, dale. Pero hay una situación que plantea un filósofo, uno de los reconocidos filósofos de la filosofía de la historia, que es Jean-Baptiste Vico, que habla de la heterogeneidad de los fines, que adjudica ciertos fines a ciertos personajes de la historia que hacen algo con un fin, pero finalmente lo que se logra y lo que queda en la historia no es precisamente el fin que buscó el personaje histórico, sino que se amplía su influencia y pudo incluso hacer algo para dañar a alguien y finalmente se vuelve un bien para esa población, etcétera, ¿no? Entonces, hablo de esto porque tu finalidad era hacer un mapa, evoluciona la idea, vas investigando y eso es lo que hay que entender también del arte, ¿no? De que no es pues un arte que sale de la nada, es detrás de una obra pictórica o ilustrativa música, o musical, etcétera, hay todo un bagaje del artista, un bagaje, una investigación, hay un proceso que va a expresarse en el resultado final, que finalmente, sin querer, yo entiendo que has hecho, si tú te hubieras propuesto hacer un sistema filosófico o condensar un sistema filosófico o mostrar un sistema filosófico, no hubieras ni empezado tal vez. Pero sin darte cuenta, yo pienso que sí has iniciado el trabajo de mostrar como varios casos, ¿no? Cuando Zenón de Paz Toledo hace el análisis de los escritos del manuscrito de Huarochirí para intentar plantear un sistema filosófico andino. Y tú, en este trabajo ilustrativo, de hacer un mapa y de que tenga sustento, pues pienso que has logrado sistematizar, condensar un sistema filosófico, una cosmología, ¿no? Andina, sí, cusqueña. Utilizaron tus palabras sin tener claro que estaba haciendo eso, sin tener la idea puesta. Se fue dando. Y ya incluso después leí lo que significó crear mapas en la Europa antigua, que es lo que representaba un mapa, ¿no? Entonces el manual
empezó a crecer a medida que iba investigando para cada detalle y lo dejé un tiempo. Y bueno, como todo trabajo artístico requiere financiación, necesita porque el artista no se la pasa leyendo y dibujando y pensando. También come. Claro, comes, tienes que pagar las cuentas. ¿Y cómo haces eso, no? Tuve que dejarlo un tiempo y buscar a alguien quien financiara el proyecto, la hechura del manual y el mapa. Así que busqué por varios lados y nadie agarraba la idea. O quizás no la expresé bien. No sé, no soy bueno vendiendo mis propias cosas. Ese tiempo, vamos a llamarle muerto, que estaba alejado del dibujo y del texto, me sirvió para reconsiderar otras cosas. Claro. Y reconsideré que ese mapa debía aumentar algunas cosas. Y le aumenté a los extremos. Aumenté el cielo con las constelaciones oscuras y brillantes, e hice toda la parte que vamos a llamarle el inframundo, el Ucupacha. Le agregué eso al mapa y eso generó también de que tenía que variar el manual, ya no era un manual, lo que quería. Y dije, ¿por qué no hacemos un artículo pequeño de cada parte del mapa? Tampoco en ese tiempo encontré a alguien que estuviera interesado en financiar el tema. Así que trabajé paulatinamente, poco a poco, y lo dejé. Lo dejé, no había quien lo quisiera. Pasó saltando varias cosas, saltando varias historias. Empecé a vender la idea del manual ya como libro y del mapa como un anexo dentro del libro. Y se los ofrecía a varios editoriales. Ninguna le paró bola. En Cusco nadie quería financiarlo. Di el material a editoriales grandes, incluso con Penguin. Me dieron unos días de atención y después dijeron que no. Y un editor de Lima, David Vallardo, el director editorial de la editorial Revuelta, él me dice, vamos, hagámoslo. ¿Por cuánto terminas de hacer la escritura del libro? Y y me dijo así claramente, el mapa no me interesa tanto, me interesa el libro. Ah, caramba. Bueno, algo habrá visto. Hicimos las negociaciones necesarias, todo lo que es este tema de derechos de autor ¿no? Es complicado. Sí es complicado, pero pude conseguir algo que no es usual, que te paguen por escribir un libro, que ni siquiera estaba definido ni tenía forma. Algo vio David dentro del material que dijo, vamos, escríbelo, ¿no? Es magnífico que te paguen por hacer arte o ciencia. Claro. Y en este país que es bien difícil que se invierta en eso, porque no te va a dar el dinero inmediatamente como quieren los empresarios, porque los empresarios quieren resultados inmediatos, ¿no? Para mí fue un aliciente, fue alentador, me hizo sentir que sí estaba yendo por buen camino. Son importantes para un artista o un científico, un investigador, poder sentir que su trabajo es valorado y te ayuda para poder desarrollarlo. Para mí fue un aliciente fuerte hacer de que, vamos, sigue trabajando, sigue haciendo, va a llegar a algo. Entonces yo me dedico a lo mío y el empresario se dedica a lo suyo, a hacer dinero. Yo me dedico a hacer cultura, literatura o pintura. Eso es importante, ayudó. Entonces eso me permitió poder desarrollar lo que tenía como manual al libro. Eso implicaba que debía documentarme mucho más y debía volver a ciertas conversaciones con muchas personas con las que había conversado de temas respecto a la cultura andina, y recordar y hacer memoria de las conversaciones que tuve con muchas personas. Entonces sirvió mucho volver a retroalimentarse, pero sobre todo con las personas que tenían conocimiento en ciertos temas, en arqueología, en agricultura, en
astronomía, arquitectura, incluso en magia, en chamanismo, en mitos. Volví a empaparme del tema y el libro apareció así. Y el proceso del libro también tuvo muchas historias que voy narrando dentro del libro, en el prólogo, sobre ese tema. Ese proceso me anima más en este proyecto, el escucharte el proceso, porque evidentemente el trabajo intelectual, en primer lugar, no es un trabajo solitario, no es una producción. La producción intelectual no es pues que alguien se sienta y solo lee espera la inspiración, ni el arte ni la ciencia tienen ese carácter. Es siempre una producción social en el sentido de que esas conversaciones que te alimentaron, ese sostén económico. Nosotros sabemos que, y lo hemos tratado en un programa anterior, que existe un aparato del Estado que reprime, que tiene el aparato que monopoliza la fuerza en la sociedad, pero además un aparato ideológico que tiene sus trabajadores intelectuales pagados para a su eso, servicio. a su servicio que tienen, y que es una élite a la cual es muy difícil de asumir, de acceder, porque sí, pues las ideas van divergiendo, no van a, no es fácil conseguir un espacio para trabajadores intelectuales que puedan tener una opción propia, una visión propia, sino de legitimación del estado de cosas, ¿no? Exacto, y en el mundo académico es mucho más fuerte ese tema. Yo lo entendí leyendo a Bourdieu, de cuán difícil es acceder a las élites académicas, ¿no? Incluso si estás dentro en las universidades estudiando ahí, que tú plantees algo nuevo que escape a lo que ya está definido, como pensar, cómo actuar y cómo escribir. Él mismo plantea de que es también una organización casi mafiosa. Sí, mira, para sostener el sistema, cualquiera sea, socialista, capitalista, feudal, esclavista, la fuerza, el uso de la fuerza, de las armas, ha sido necesario y seguirá siendo necesario. Pero mantener un estado de guerra o de represión permanente es muy costoso, es muy difícil, provoca la violencia de retorno. Por eso es que es necesario el trabajo intelectual de legitimación de un régimen. Y eso lo han entendido perfectamente las élites de poder, ¿no? Puede ser que los que se dedican a la empresa, a la producción, a la industria, tengan incluso un mal concepto de los intelectuales de su misma clase, pero el rato que se presentan los problemas son a los que acuden y saben que tienen que sostener ese trabajo. De ahí que todos los gobiernos autoritarios, cuando quieren el control absoluto, a los primeros que tienen que ponerlos en orden o callarlos o moldearlos es a los científicos, a los artistas, a los que tienen un trabajo intelectual. Los regímenes, como te decía, por eso es que atacan, moldean y destruyen primero a los artistas, porque ellos tienen esta semilla de pensar, de cuestionarse, de romper lo que está dado como costumbre o como dogma. Como lo que llamamos statu quo. Como hábito, ¿no? Entonces es peligroso. Un poeta es mucho más peligroso que un ejército paramilitar. Mucho más peligroso porque su semilla es dañina para alguien que quiere controlar, dominar y poner sus parámetros de cómo debe llevarse una sociedad. He ahí el trabajo, ¿no? de los artistas para romper esta forma hierática de llevar la vida. Entonces, esas cuestiones me han estado acompañando dentro del desarrollo mismo de la evolución del libro. Y a medida que iba trabajando el libro, me encontré con varios
con varios temas de los cuales yo podía apropiarme y tengo la ventaja de poder escribir y dibujar y crear imágenes. Había un control sobre eso. Y eso me llevó a pensar, estas construcciones arquitectónicas como el Coricancha, ¿quiénes estaban involucrados dentro de eso? Un alarife tenía conocimiento de cuáles eran las medidas que debía utilizar para labrar las piedras, ubicarlas, porque estaban ubicadas, cada ventana, cada pasadizo tenía una función estelar, eh, para que el sol en solsticios de verano, de invierno, tuvieran una entrada y pudieran dictar algo. Estas construcciones necesitaban de mucha gente, gente que conocía de astronomía, de arquitectura y de los materiales. ¿Cuántos habían ahí? Iban desde el Inca, los sacerdotes, los alarifes, la gente que se encargaba, vamos a llamarle obreros, que se encargaban de traer la piedra. ¿Cómo es que armaban todo? No es un trabajo solitario, es un No. trabajo que requiere de muchas personas y todos tenían que tener un pleno conocimiento para llevar a cabo este tipo de monumental arquitectura. Lo mismo sucedió con el libro, no lo iba a hacer solo, necesitaba de muchas personas que estuvieran alrededor y eso implica una inversión de material humano, de material intelectual y mucho dinero para poder condensar todo eso. Y uno tiene que bandearse en esos temas y saberlos llevar. Y fue una experiencia que me ayudó a entender de lo que estaba escribiendo, porque yo lo estaba viviendo. Y al tener el control de los gráficos y de los textos, me permitió ser un poco más sutil al momento de interpretar en el dibujo y en el texto para que fueran equilibrados, que ninguno de los dos dominara al otro o diera una información distinta por cada lado, ¿no? Ese es un trabajo. Sí, tú mencionas pones como epígrafe de tu libro un texto De Gary Urton. de Gary Urton, y en el cual el reto es concebir y formular las estructuras y movimientos de un sistema cosmológico altamente complejo. Él habla de esa tarea, de concebir y formular las estructuras y movimientos de un sistema cosmológico altamente complejo. Eso es un sistema filosófico para los occidentales. Y él concluye diciendo eso, ¿no? Y dice, o sea, lo que dice es que tal vez no está en manos de un filósofo, de un científico, sino tal vez el arte es el camino, ¿no? Y Exacto. eso que tú mencionas está muy en el sentir de la epistemología actual, que es la multidisciplinariedad y acceder a otras esferas del movimiento de la intelectualidad, y por supuesto involucrar el arte, ¿no? Yo considero que así como los idiomas hacen que el cerebro multilingüe tiene un proceso mental distinto, más estructurado, abierto a otras interpretaciones, porque cada lenguaje encierra una manera de ver las cosas, considero que si un artista puede acceder a distintas herramientas para expresar sus ideas, para desarrollarlas, tuve la suerte de eso. Entonces, al dibujar, al hacer poesía, al escribir y escuchar sobre todo, eso me dio la oportunidad de poder crear un objeto revisado desde muchos ángulos. Porque la imagen, los artistas gráficos tenemos la ventaja de concebir el espacio de una manera distinta. Cuando un poeta menciona también, hace poesía y trabaja con la palabra y crea también imágenes,
pero tienen la oportunidad de poder acceder a otras dimensiones con los espacios, los colores, las palabras. Un científico tiene otras facultades de observar también la realidad, que es más medible. El poeta lo que hace es más bien crear otras dimensiones posibles, como la puede hacer las matemáticas también. El danzante, yo hice teatro, hice danza, y me he hecho consciente de mi corporalidad. Cuando hago el artículo sobre cómo era el ritual en el Usnu principal en la plaza, por esa experiencia corporal y esa experiencia de ritual, porque es corporal, ¿no? El que ha hecho teatro sabe que el cuerpo está entregado a distintas actividades. No es lo mismo abrazar a tus amigos que abrazar a tus padres, que abrazar a Dios, ¿no? Eso también me sirvió para entender cómo pudieron haberse desplazado dentro de un espacio ritual como eran los Usnus, y cómo pudo haber estado construido, ya también mi experiencia como artista plástico, cómo pudo haber estado construido, cómo podía servir para que puedan discurrir en los escalones, en el espacio. Entonces, todos esos conocimientos me han ayudado a plantear cosas que con su idea habla sobre los seques, pero sino que a mí me ayuda el hecho de ser dibujante y de plantear el espacio de una manera distinta, de recorrerlo, y de la relación que hay con los objetos. El teatro, la música, yo soy malísimo haciendo música, pero disfruto mucho de la música. Y cómo pudieron haber sido los rituales y la comunicación que había entre el sacerdote, el pueblo, los militares, cuál era el tono de voz que debían tener y cómo tenía que ser el espacio. Esas ideas te van ayudando para explicar de una manera un poco más cotidiana y coloquial de cómo pudo haber servido. Y tú mismo vas considerando qué pudo haber sido y qué no pudo haber sido, pero por una experiencia personal. Y yo considero que mi trabajo o mi experiencia del haber hecho teatro, el haber hecho danza, cine, el haber dibujado, todo, porque claro, todos los rituales son cinematográficos, son espectaculares, el vestuario. Porque alguien que sabe cómo funciona el vestuario en el cine y en el teatro, sabe o puede especular cómo pudo haber sido un ritual de libación al sol. Los gestos, porque tienes al pueblo a 20, 30 metros, y los gestos tienen que ser precisos y exactos. Había palabras que se decían, quizás eran solamente 3 o 4 palabras, no oraciones completas, ni discursos largos, porque en ese entonces no había amplificadores de voz, o quizás entonces eran solo gestos simbólicos que el poblador que estaba a 70 metros tenía que entenderlo como tal, ¿no? Porque no le iba a llegar la voz. Ese tipo de cosas, mientras yo escribía y elaboraba los dibujos, estaban presentes y me ayudó muchísimo. Y para entrar en este tema de cómo mi conocimiento de algunas artes me ha servido para utilizar los conocimientos de las ciencias sociales, que a veces es al revés. En eso tú conoces mucho más el trabajo de los científicos sociales, ¿no? Que se han prestado de las artes para poder expresar sus ideas con mayor facilidad. Recuerdo este libro de Levi Strauss cuando habla de crudo y cocido. La estructura de su libro es mucho más musical. Y algunos estudiosos como que lo ven demasiado inclinado hacia la música, más que la exploración de lo que él estaba haciendo sobre las costumbres culinarias de algunas sociedades, porque el libro está compuesto como si fuera una partitura. Hay una entrada, hay una apertura, sí, hay un movimiento 1, movimiento 2, y ese es el ritmo. El ritmo es musical. Claro, es la poética que se ha prestado, ¿no? Se ha prestado. Brady, si te pregunto, estamos ante un trabajo de ilustración, de hacer un mapa, es un trabajo pictórico, plástico y texto. Sí. ¿Cómo definirías tú
¿Es literatura lo que has hecho? Porque te digo, ¿no? Hay algunos autores que plantean que la literatura es más filosófica que la propia filosofía, porque la filosofía Ujú. estudia lo que es y la literatura dice lo que podría ser. Tu pregunta me remite a una anécdota, porque cuando ya estaba el libro puesto, decíamos, ¿y dónde vamos a colocar este libro? ¿A qué género pertenece? ¿Es historia? ¿Es antropología? ¿Es un libro de relatos, mitos? ¿Dónde lo colocamos? Y yo la verdad también me sorprendí por la pregunta, dije, la verdad no tengo ni la menor idea. Y luego decimos, ¿son ensayos? Sí, pero los ensayos requieren ciertos parámetros para que funcione como ensayo. Y me dice, esto no tiene ni pies de páginas, no tiene una bibliografía. Eh, y yo me acerqué y dije, pueden ser ensayos literarios que pueden prescindir de bibliografía, pies de páginas y todo este sistema, ¿no? Que requiere un ensayo. Y luego él me pregunta y me dice, oye, ¿y el libro de Garcilaso qué es? Me dice, literatura, le digo. Es eso, es literatura. Es eminentemente literatura. Y sí me siento contento porque de alguna manera, incluso revisando después la misma estructura del libro, está dividido curiosamente como lo ha hecho Garcilaso. Cuál es lo precioso del libro de los comentarios reales? Es que tienes acceso a la fauna, la flora, la arquitectura, las cuestiones sociales, las costumbres, los alimentos, es variado, es amplio, pero no lo aborda de una manera informativa, sino es completamente con un uso del lenguaje elevado a lo que podría ser filosofía y lo que podría ser poesía. Hay un texto cuando habla de los albatros, no recuerdo bien, mi memoria es pésima en ciertos momentos. eh, Disfrutas de la descripción de esta ave, cómo se eleva y cómo desciende para buscar su alimento en el mar, la, la complejidad literaria que tiene este texto no pelea ni le resta de otra literatura que se hizo en su tiempo y que al día de hoy todavía persiste como un objeto de trabajo literario bellísimo. Y al mismo tiempo también te da información eh, tácita, objetiva, de estos animales y cómo existían y cómo los veían. El libro sí tiene esa constitución literaria. Lo que he hecho es utilizar las herramientas de las ciencias sociales, utilizar el lenguaje eh, preciso, cauto de la antropología, el lenguaje explorativo y propositivo del historiador, el lenguaje eh, amplio y no cerrado del poeta, simbólico, el lenguaje del cronista, que también utiliza sus propias experiencias y que hace atemporal ciertas historias. Uno de los temas que yo estaba explorando cuando quería hablar sobre las zapachetas, no sabía por dónde comenzar, por dónde iniciar, por dónde comienzo a hablar sobre las zapachetas. Quería evitar y obviar ser técnico, quería evitar ser muy arqueólogo, historiador o como un guía turístico, quería evitar eso, ¿no? Y conversando con un amigo, me dice, oye, ¿te acuerdas de este poemario La piedra alada de Watanabe? Bastó que me dijera eso, y en cuanto escuché el título, La piedra alada de Watanabe, él seguía hablando y yo ya estaba En otro viaje. sumergido en un túnel en el cual ahí estaba la respuesta para iniciar la escritura sobre las zapachetas. Y
inicio el texto así, les leo cómo inicia sobre las apachetas y yo traduzco literalmente apacheta como comunión con el tiempo divino. Una piedra en el camino enseñó al bardo que su destino era rodar y rodar. Piedra blanca sobre piedra negra titula el poema más profético de César Vallejo. La piedra te pide silencio, hay tanto ruido, escribe el poeta Watanabe en su libro La piedra alada. Están también las voces populares que hablan de las piedras preciosas que da la tierra. La piedra en el zapato, que no permite andar, y la primera piedra que se coloca en una construcción, cuya presencia se celebra con líquidos, aplausos y confeti. Por último, vuelve el cantante y sentencia: las piedras jamás, paloma, ¿qué van a saber de amores? Es como inicio la interpretación de lo que es una pacheta. Y todos los artículos o los ensayos literarios del libro tienen esa textura. Utilizo todos los recursos literarios para poder construir una idea, para poder construir una imagen de lo que considero que son estos símbolos, vestigios y costumbres de la cultura andina. Mira, Bravi, yo creo que gracias a este último minuto acabo de entender qué método filosófico has empleado. Has empleado la hermenéutica, que es la interpretación, para totalizar un sistema filosófico sin proponértelo tal vez. Y he tratado desde mis recursos de estudiante de filosofía, de aprendiz de filosofía, he intentado darme un mapa también para entender tu libro, con una tecnología del pensamiento que es dominante en nuestra sociedad, que es la filosofía occidental. Y dentro de esta tenemos las preguntas filosóficas kantianas, que son, eh, ¿qué puedo conocer? Que se refiere a la metafísica y la teoría del conocimiento. ¿Qué debo hacer? Que es sobre la moral y la ética. ¿Qué puedo esperar en el ámbito de la religión y el futuro? ¿Y qué es el hombre? Es una pregunta integradora que abarca las anteriores. Y efectivamente en tu libro, no quiero spoilearles el libro, tienen que encontrarlo. ¿Dónde lo encuentran, Brady? En Cusco, en la librería Crisol, SBS. Ajá. Y pronto en otras librerías pequeñas, que no son más grandes, pero ahí las pueden encontrar. Ahora, en SBS pueden comprarla de cualquier parte del país. Sí, y en Crisol también. ¿Ya? En Crisol. Caramba, Ibero. Ibero. Sí, también. Y para no spoilearles, solo quiero hablar de la respuesta que has dado a estas preguntas de acerca de qué es el hombre, ¿no? Yo he encontrado una respuesta bastante sólida, que me habla de tu capacidad hermenéutica, de tu capacidad filosófica en este libro, y que habla específicamente cuando hablas de los cusqueños, del hombre, ¿no? Hablas del Zapa Inca, del Mascaipacha, del Zapa Inca Huiracocha, de Pachacútec, de Zapa Inca Tupac Yupanqui y de Chañan Joricoca y del Tahuantinsuyo. Entonces, esto me ha dado la respuesta de que has hablado para mí, ¿no? De que has hablado del Zapa Inca como un solo, como el hombre solo, existente, simbólico, con lenguaje legendario, mítico, histórico, territorial, asentado con raigambre y dominio, y acción sobre el mundo de descubrimiento, de develación y complementario, dual, dialéctico, totalizador y sistémico. No había concebido de esa manera, de manera hermenéutica o ordenar. Ahora que me lo dices, recién caigo en cuenta que la selección que hice
ciertos personajes, creo que responden a una necesidad muy personal de identificarme con los que han hecho de esa sociedad y la que nos ha quedado. Y yo utilizo dentro del lenguaje del libro, no digo civilización inca, ni la cultura inca. Apelo que debería decirse cultura cusqueña y civilización cusqueña, porque es lo que corresponde a nivel del lenguaje, porque se dio con los cusqueños, se dio en el Cusco, geográficamente están ubicados, es como se refiere uno a la cultura griega, a la cultura egipcia, no dices desde la cultura faraónica, no dices la cultura de los césares, dices la cultura romana, hay un acercamiento primero en la geografía y los que viven ahí, ¿quiénes son? Entonces esto para mí es la civilización cusqueña, el cusqueño, el Cusco, los cusqueños. Aquel que lidera esto es el Inca, el jefe, el que personifica toda esta civilización, esta cultura. El Inca es una entidad solitaria, es una entidad alejada de todos. En algún poema oriental hablan de que los, los emperadores chinos no tenían amigos, no pueden tener amigos aquel que tiene, es un ser solitario. Y en el lenguaje incluso ahora del quechua, Inca es aquel que está solo, solitario, dividido. Y hay también un artículo que habla sobre la palabra Inca, qué significa, a dónde va, qué es lo que representa. No tiene nada que ver con soberano, el rey, el que lleva el control, es mucho más filosófico. Entonces, identifico que deberías decirse los cusqueños, el Cusco, el Inca, y cada uno de estos personajes, escogí a Viracocha, el Inca que retrocede y es necesario que él se rinda, porque ya hizo lo que tenía que hacer, y aparece la figura de Pachacútec como el que funda, el que pone los cimientos como jefe, como individuo, como cusqueño. Antes de ser Inca, él es cusqueño. Luego aparece Tupac Yupanqui, el que amplía el territorio geográfico, el explorador, el que busca, el que quiere ir más allá de lo que conoce, y Chañancoricoca como una reafirmación de lo femenino, eh, que es importante para que estos personajes masculinos sean y fueren, porque Chañancoricoca es una figura importante en la fundación del Cusco, para que luego esto se refleje en el Tahuantinsuyo, para que se amplíe en el Tahuantinsuyo. Su figura es muy importante y que no se ha revisado mucho, o no se lo plantea a la gente de a pie, que es lo que quiero también con el libro, plantear estas cosas que debemos manejar. Y por ahí va, creo, me acabas de aclarar cuál ha sido la selección, pero no fue intencional y fue esto, ¿no? Esa es la condición de ser humano, aquel que necesita desaparecer para que aparezca el otro y el que reafirme, el que amplíe, y este personaje, el individuo, el ser, no va solo, tiene un complemento. En este caso es una mujer, es Chañancoricoca, la que sedimenta todo lo que va a ser el cusqueño. Y vuelvo a recalcar, la cultura cusqueña, el cusqueño, la civilización cusqueña, de la mano del Inca. Muchas gracias, Brady. Ha sido, si no paramos ahora, seguimos todo el día. Y hay para más todavía. Y hay para más. Sí. Vamos a estar nuevamente, esperamos tenerte en otra ocasión, Brady, para seguir hablando de tantas cosas que haces. Eres un hombre multifacético, un artista completo. Y salimos, terminamos esta ocasión gracias a la cortesía de Estudio Lomada, de Producciones Vanguardia. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. No se olvide. No se olvide, está en Crisol, en SBS, Ibero. Inca y en Ibero. Inca, el sagrado sendero del agua, de Brady Romero Vical. Y en Lima, en Heraldos y en César Vallejo, en las librerías. El trabajador intelectual necesita nuestro apoyo.